Venga, arrancamos. Bueno, bienvenidos, ya estáis conectados desde hace 5 minutitos, pero os doy la bienvenida oficial a este webinar organizado por la Asociación de Profesionales en Marketing de Argentina y agradecerles a ellos y sobre todo a Luciano pues que me han invitado y poder compartir con toda la gente que se ha conectado todo este webinar en el que hablaremos de neuromarketing, de emociones y de cómo todo eso se mezcla en este contexto actual que está marcado pues, por la actualidad, por el coronavirus, por bueno, una pandemia que ha venido a cambiar hábitos de vida, hábitos de consumo, ha venido a cambiar prioridades y ha habido unos momentos iniciales, sobre todo, en los que las empresas, en los que las organizaciones y las personas y profesionales nos hemos preguntado, ¿es bueno comunicar? ¿Es bueno y lícito seguir vendiendo? ¿Es mejor que no? Pues digo una cosa, no podemos no comunicar. Si nos quedamos callados también estamos diciendo algo. Entonces, lo mejor en estos casos es ver cuál es la correcta manera de comunicar, cuál es la mejor manera de hacer marketing, de llegar a todas aquellas personas bueno, que son nuestros clientes, nuestro público objetivo o nuestro público potencial, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de eso. Yo estoy conectada desde España, he visto que se ha conectado gente de todos los sitios, especialmente de Argentina, pero también gente de España, de Barcelona, donde yo trabajo, y yo soy Cristina Febrer, soy consultora y formadora especializada en herramientas de comunicación con programación neurolingüística, inteligencia emocional y neuromarketing. Y estas herramientas, al final, lo que me dan y lo que yo aplico a la comunicación es la posibilidad de comunicar con mucho más impacto. De hecho, muchas veces yo digo que creo mensajes de impacto en el sentido de que ayudo a empresas y a profesionales a comunicar aquello que hacen de una manera que el cerebro de la persona que tienen delante, del receptor, lo reciba de forma rápida, lo reciba de forma clara, que impacte y se quede en su memoria, ¿de acuerdo? Todas estas herramientas nos ayudan a eso porque nos permiten entender cómo funciona el cerebro, ¿de acuerdo? Así que yo quería empezar haciendo una pregunta que no me la vais a responder porque sois muchos, solo os invito a la reflexión. ¿Sabéis cuánto tiempo tarda el consumidor en decidir que va a comprar algo? Pues es muchísimo menos de lo que nos pensamos, porque son 2,5 segundos. 2,5 segundos es el tiempo en el que se tarda en decidir una compra, no en hacer la acción. Muchas veces pensad que nos dejamos todos ese carrito de la compra en la página web o vamos, si hemos ido a una tienda física, 3 veces o 10 veces a ver ese producto antes de comprarlo y nos lo probamos y nos lo pensamos. Pero la decisión ya está tomada y esa es una decisión a nivel muy inconsciente en la que para tomarla entran en juego otros factores que luego os explicaré y veremos, ¿de acuerdo? Pero el cerebro realiza todo este proceso de forma muy inconsciente. De ahí que el neuromarketing, que es de lo que vamos a hablar hoy en detalle, pues nos dé muchísima información a la hora de saber qué pasa en la mente del consumidor, ¿no? De alguna manera, el objetivo que tiene el neuromarketing es poder entender todos esos procesos que forman parte de la mente del consumidor y descubrir qué hay detrás de ellos, qué es lo que nos mueve a tomar una acción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os he dejado un poquito esta frase para que podamos entender cuál es el objetivo del neuromarketing, pero sobre todo que tengamos presente que esto nos va a dar información muy importante para nuestras estrategias de marketing y de comunicación y nos permite conseguir nuestros objetivos, acercarnos más a ellos, ¿vale? Para que vamos así de forma rápida algunos ejemplos de lo que hace el neuromarketing, tenéis aquí algunas fotos. Son técnicas que se utilizan para ver esa actividad cerebral, como, ¿no? Es como si abriéramos nuestra cabeza y entramos dentro, entonces vemos qué hay. La resonancia magnética funcional sería la primera de las imágenes que os aparece aquí con el fondo negro, en la que se ve qué zonas del cerebro se activan cuando un sujeto realiza una acción determinada, ¿de acuerdo? Como ahora, hoy en día se sabe, gracias a la neurociencia, pues qué zonas están relacionadas con las recompensas positivas, qué zonas están relacionadas o en qué zonas se almacenan las emociones como el miedo, desde qué parte de nuestro cerebro razonamos, pues esto nos permite detectar qué se activa en cada momento delante de una acción, de un producto, etcétera, etcétera, ¿vale? Después tenéis otros ejemplos, como es este más del electroencefalograma o encefalografía, perdón, que también mide las variaciones del cerebro delante de cualquier estímulo, o este de abajo muy utilizado en marketing y en temas de webs, es el eye tracking, que nos permite de alguna manera ver a dónde se va nuestra atención. En este ejemplo en concreto del bebé, si nos fijamos, hay un punto, una zona de calor, que es ese punto rojo. Si nos fijamos en el bebé que está mirando a la pantalla o mirando a nosotros, cuando nosotros vemos este anuncio, nuestra atención se va a la cara del bebé,
pero solo con que giremos y el bebé mire el texto, nuestra atención, la atención de la persona que lee o que recibe este anuncio también se va a ir al texto, ¿no? Entonces, todas estas técnicas de neuromarketing nos ayudan a entender cómo funciona nuestro cerebro, a entender ante qué estímulo responde y esto lo podemos aplicar a la comunicación para mejorar nuestras estrategias. El neuromarketing, muy brevemente, para que os situéis, empezó a utilizarse o a analizarse en los años 80. En los años 90 fue cuando se extendió su uso más a nivel empresarial y el nombre se acuñó en el año 2002. Hay varios científicos, neurocientíficos y psicólogos que han aportado muchísimo a esta disciplina y uno de ellos es Antonio Damasio. De origen portugués, la principal aportación de Damasio al ámbito del neuromarketing es esta frase que tenéis aquí, que el ser humano antes de pensar siente. Primero se creía que en el origen de todo estaba el pensamiento y la emoción era una consecuencia de ese pensamiento. Pero gracias a los estudios y a las aportaciones de Antonio Damasio se pudo ver que pensamiento y emoción eran indisociables, pero es que la emoción está desde el inicio en todo el proceso de creación de una opinión y de un pensamiento. Entonces tiene un peso muy, muy relevante, ¿no? Que es algo que ahora ya tenemos como más aceptado, pero al principio, pues bueno, fue una aportación mucho más disruptiva. ¿Qué pasa? ¿En qué nos gana o en qué ganamos utilizando el neuromarketing respecto al marketing tradicional o aplicando estas técnicas que hoy comentaremos respecto a las del marketing tradicional? El marketing tradicional nos da información sobre lo que la gente nos explica, sobre lo que la gente nos dice que piensa. Nos da una percepción, mientras que el neuromarketing, al poder observar realmente, como os decía antes, qué áreas del cerebro se activan, lo que nos da es una realidad, ¿no? Porque si nos paramos a pensar, muchas veces nosotros mismos no decimos o no hacemos las cosas que decimos, que pensamos. Esto es un ejemplo típico que yo suelo poner también en las encuestas electorales. También doy clases de marketing en el entorno de marketing político y esto es lo que pasa cuando la gente dice que va a votar un partido y en las encuestas sale otro. Porque muchas veces lo que decimos no es lo que realmente pensamos, ¿no? En el neuromarketing aquí no hay margen de error, porque vemos qué es lo que la gente piensa y siente. De ahí que sepamos que una marca fuerte provoca una mayor actividad y una mayor activación de muchas zonas del cerebro que están relacionadas con algo tan importante como es la memoria, para que nos recuerden las emociones, para que podamos activar toda esa parte emocional, ¿no? La toma de decisiones y el significado. De ahí remarco la importancia de trabajar en una marca fuerte, pero también remarco el hecho de que eso no se puede hacer de un día para otro, de que una marca fuerte se construye pues con tiempo, con una estrategia, con dedicación y también asentada sobre unos valores, que es un tema del que también hablaremos al final. ¿De acuerdo? Bueno, os lo decía un poquito al principio y aquí os lo quiero explicar en más detalle. El 95% de lo que pasa en nuestra cabeza, en nosotros, cuando tomamos una decisión de compra, es algo inconsciente. Es decir, muchas veces no sabemos por qué tomamos las decisiones que tomamos. Nosotros pensamos que es por algo y de hecho lo justificamos, pero después, si pudiéramos hacer un análisis, veríamos que es por otra cosa. Y detrás de estas decisiones, en este inconsciente hay cosas como las emociones, hay deseos, hay anhelos, hay aspiraciones, hay cosas que nosotros queremos conseguir al realizar esa compra o esa decisión. Después, como os decía, lo justificaremos desde nuestra parte racional que tenemos como seres humanos y diremos, por poneros un ejemplo, en el caso de una compra, a lo mejor de un coche de lujo, nosotros lo justificaremos y diremos, sí, he elegido este modelo que me cuesta más dinero, pero porque me va a permitir, me va a durar más años, me va a permitir, si tengo un accidente, será más seguro y tendré que invertir después menos tiempo en una reparación. Nuestra parte racional lo va a justificar, pero es que en realidad, detrás de esa decisión pueden haber motivaciones inconscientes como el hecho de que nos queremos, a lo mejor, a través de esa compra, queremos sentirnos superiores o queremos, tenemos otra necesidad de otro tipo que no es la que estamos explicando. Esto es así y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero seguro que con este ejemplo creo que igual os habrá ayudado a verlo un poquito más claro. Vamos a entrar un poquito ahora en esta parte, justo la que os comentaba, de cómo funciona nuestro cerebro. Lo primero que os quiero explicar aquí es que nuestro cerebro no está preparado para aceptar la incertidumbre. Una incertidumbre como la que estamos viviendo estos días, o bueno, sí que estamos conectados en diferentes partes del mundo. España ha sido uno de los países que, bueno, primero ha llegado todo este tema del coronavirus. En Argentina sé que, bueno, ha ido llegando poco a poco, pero nuestro cerebro en principio no está diseñado para
aceptar todos estos contextos que generan tanta incertidumbre. Cuando pasa, muchas veces se activan unos sesgos que hacen que tomemos atajos y tomemos decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, ahora ya esto se ha convertido como en una nueva normalidad, pero al principio hubo muchísima confusión, hubo muchísimo miedo y, por lo tanto, hubieran también muchísimas reacciones desproporcionadas, que luego veremos un poquito más en detalle. Nuestro cerebro es uno, pero en él podemos encontrar 3 áreas diferenciadas, que son el cerebro reptiliano, el límbico y el cerebro neocórtex o racional. Cada una de ellas tiene unas funciones básicas y prioritarias, ¿no? En el caso del cerebro reptiliano es aquel que se encarga de garantizar nuestra supervivencia, es aquel que se encarga, bueno, pues son nuestros miedos, nuestros instintos, la parte más primitiva que hace que saltemos cuando vemos un peligro o una amenaza, ¿de acuerdo? También es el cerebro o la parte del cerebro que facilita la reproducción y que podamos existir, ¿no? Luego tenemos el cerebro límbico. Es esa parte del cerebro en la que se centraliza toda la parte emocional. Y en esta parte es donde se ubica la amígdala, que es la zona que regula todas las emociones y también regula el miedo. Es súper importante, ¿de acuerdo? Esta parte es la que se activa, por ejemplo, cuando vemos un anuncio que, por deciros algo, por poneros un ejemplo, un anuncio que vemos de nuestra infancia y lo vemos ahora, y nos remite enseguida a, es como si volviéramos atrás en el tiempo y nos remite a sensaciones y a emociones que no estamos viviendo ahora, pero que nuestro cerebro las trae a la realidad. ¿Me explico? Entonces, todo eso se genera y se produce en este sistema límbico donde la amígdala tiene un papel clave. Y por último, tenemos el neocórtex, que es la parte más racional del cerebro, que se encarga de, bueno, en él tenemos las funciones relacionadas con el aprendizaje, también regula el lenguaje. Es la parte que evolutivamente se ha desarrollado más tarde, pero es un poco la parte que nos diferencia de los animales, ¿de acuerdo? Si nosotros analizamos qué peso tiene cada uno de estos cerebros a la hora de tomar decisiones, nos daremos cuenta que el neocórtex es el que menos peso tiene y la importancia del peso se reparte entre el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, ¿no? De ahí que sea muy importante lo que os voy a decir a continuación. Es que para terminar esta parte, la típica pregunta, ¿qué pesa más, la razón o la emoción? ¿No? Ya os he adelantado, os he dado una pequeña pista. Entre la razón y la emoción siempre va a ganar la emoción, ¿de acuerdo? La emoción actúa muchísimo más rápido, no se para a pensar en consecuencias. Cuando tocamos esa amígdala, ese cerebro límbico que os estaba explicando, es muy rápido, no hay tiempo para pensar. Sin embargo, la razón se toma su tiempo, evalúa, reevalúa, puede incluso cambiar percepciones o decisiones tomadas. Y con la emoción, como os decía antes, con el ejemplo de la canción, llegamos mucho más lejos. Otro ejemplo en ese sentido sería cuando nosotros olemos algo, algún olor característico de nuestra infancia. Los olores es algo muy potente que conecta con ese cerebro límbico y nos permite sentir emociones y transportarnos en el tiempo. Entonces, si la emoción, como decía, es básica, es predominante y tiene muchísimo peso a la hora de tomar decisiones. En el ámbito del marketing y de la comunicación, aquí lo que os propongo, la propuesta es que hablemos al sistema límbico de las personas, que creemos mensajes que puedan activar toda esa parte emocional, mensajes que nos conecten con la emoción, que sepan transmitir el mensaje de marca desde la emoción, etcétera, etcétera. Y en ese sistema límbico, en el que decíamos que también está el miedo, mensajes que en momentos como este puedan calmar también ese miedo, ¿vale? Y luego veremos cómo. Ahí está para mí el secreto de la comunicación efectiva, hablar al sistema límbico de las personas. Entramos un poquito en materia de emociones, ¿no? Hablábamos al principio, el ser humano, las emociones son mucho más importantes de lo que nos pensamos. En términos de aportaciones científicas, el primero que habló de ellos fue Darwin y aquí os he citado a Paul Ekman para que quien le interese este tema pueda también un poco indagar en ello. Paul Ekman aportó algo que ha sido fundamental, que es la codificación facial de las diferentes emociones, en concreto de las 6 emociones principales, que son ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa, que son iguales en todos los seres humanos, independientemente de nuestra raza o nuestra cultura, las expresamos en nuestra cara de la misma manera. Os decía antes, ¿no?, que hasta qué punto esas emociones juegan un papel importante en nuestra vida, pues realmente no nos damos cuenta y ahora después os enseñaré un ejemplo, ¿no?
Para cada emoción, esto es un poquito cómo funciona el sistema, ¿no? El circuito. Para cada emoción lo que hacemos es que, bueno, nos damos cuenta de que hay un estímulo que la ha desencadenado. Ha pasado algo que nos hace sentir esa emoción. Entonces, nuestro cerebro lo que hace es sacar un aprendizaje de eso y reconocer qué es lo que hay, ¿no? Hace una respuesta con lo que se llama una respuesta cognitiva. A esa respuesta cognitiva le sigue un comportamiento. Nuestro cuerpo reacciona. Y todo eso responde a una función que suele ser funciones básicas que nos garantizan la supervivencia, como protección, reproducción, etcétera, etcétera. Si aplicamos esto al momento que estamos viviendo, al momento en el que ha aparecido un miedo que se ha extendido bueno, a nivel mundial prácticamente, porque esta epidemia nos ha afectado a nivel mundial, esta emoción, si aplicamos este esquema, vemos enseguida que está provocada por un estímulo, que es una amenaza, que es un virus del que además no sabíamos nada, por lo tanto no tenemos antecedentes de cómo se puede comportar y cómo puede evolucionar, y esto nuestro cerebro lo identifica como un peligro. Ante el peligro, la gente que hacemos, pues atacamos o huimos, porque está en juego nuestra supervivencia, nos queremos proteger, ¿no? Entonces, así es como funciona el circuito emocional y es un poco lo que ha pasado también en este momento en el que, como decíamos, el miedo está pues presente en muchísimos ámbitos de nuestra vida. El miedo tiene esa función de protegernos y de permitirnos sobrevivir en muchos momentos. Lo que pasa que el miedo, también llevado a su extremo, nos lleva a hacer cosas bueno, cosas que anulan un poco la parte racional que veíamos antes del cerebro, ¿no? Aquí os he dejado una frase en ese sentido: ninguna pasión elimina tan eficazmente la manera de razonar de la mente como lo hace el miedo. Entonces, es bueno controlar ese miedo, porque si no, ¿qué pasa? Pues cosas como las que hemos visto en algunos sitios, ¿no? Al inicio de esta pandemia, los consumidores o las personas en general aquí no, la imagen no refleja lo que vimos, pero en muchos informativos o en muchos sitios de diferentes partes del mundo vimos cómo se terminaban productos de consumo básicos u otros que a lo mejor, productos de consumo que se pueden considerar medio básicos, como era el tema del papel higiénico, del que se ha hablado mucho porque se ha agotado el papel higiénico. Vimos estanterías vacías, vimos supermercados arrasados, gente queriendo llevarse productos sin compartir con otras personas. Bueno, en este caso, la foto no es lo que os estoy explicando. Detrás de lo que os estoy explicando, de la imagen que os estoy explicando, está el miedo, pero también quiero que sepáis que cuando vamos al súper a comprar, detrás de todas las decisiones y de todo lo que ponemos en el carrito de la compra están también las emociones. De hecho, muchas veces pasa que decimos, voy al súper a por agua, y salimos con 1 millón de cosas pero sin el agua, y eso es porque no hemos decidido nosotros la compra, sino que la han decidido nuestras emociones, porque el hombre, el ser humano, es un animal emocional, ¿no? Y aquí me reafirmo un poco en la idea que os comentaba antes de la importancia de trabajar las emociones y de llegar a esas emociones para comunicar de una manera que tenga impacto. Así que la conexión emocional es la clave de la estrategia de marketing y comunicación, y también es la clave que podemos seguir en un momento como este, en un momento en el que las emociones se han extendido, disparado, y sobre todo emociones como el miedo. Hay que ver cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Para conectar con el consumidor hay que tener claro que lo principal es conectar con sus problemas, con aquello que le preocupa. Y si al inicio del webinar os comentaba que las decisiones las tomamos de forma inconsciente, en este momento, como marcas y como marcas y como organizaciones, es importante que conectemos con el inconsciente colectivo, ¿de acuerdo? El inconsciente colectivo es todo aquello que los seres humanos compartimos como necesidades básicas en un momento dado. Y en un momento como este, el inconsciente colectivo, la gente lo que necesita es que le demos confianza. El inconsciente colectivo, yo os he puesto esta imagen del iceberg para que entendáis o para explicaros un poquito que el inconsciente colectivo es todo aquello que no se ve, todo aquello que está en la parte inconsciente de la humanidad, porque suele ser un inconsciente compartido. En este momento en el que compartimos una emoción tan grande como es el miedo, nuestro inconsciente colectivo lo que necesita es confianza, seguridad y esperanza, ¿de acuerdo? Y es aquí donde nosotros como marcas, organizaciones como marcas y organizaciones podemos orientar nuestros mensajes y vivir también este momento como una herramienta, como una manera de acercarnos a nuestro consumidor y darle justamente lo que necesita en este momento, que es esa confianza,
esa seguridad y esa esperanza, ¿de acuerdo? Vamos entonces a ver cómo, a ver algunos ejemplos de cómo trabajar este vínculo afectivo entre la marca y el consumidor y cómo trabajar estas emociones positivas en un contexto como el actual. Primero, porque es importante hacerlo, porque hemos visto que este vínculo afectivo nos va a ayudar a hacer una marca más potente y hemos visto que cuando las marcas están mejor reconocidas, tienen todo ese impacto positivo en el cerebro, ¿de acuerdo? Y por otra parte, cuando experimentamos emociones positivas, estamos más predispuestos a repetir una acción. Es decir, si nosotros como marca somos capaces de transmitir una emoción positiva, la gente va a estar más dispuesta a consumirnos, a ver nuestra marca. Ojo que cuando hablo aquí en términos de consumo, no hablo de que nos vayan a comprar más en estos momentos que son complicados, pero estoy hablando, y luego lo remarcaré al final, de que es el momento de crear toda esa engagement, todo ese vínculo que nos va a permitir que la gente nos vea como somos, ¿vale? Pero nos vea como una marca fuerte, reconocida, y que aprovechemos este momento para estar al lado de las personas que al final son lo importante. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de marcas que han trabajado diferentes estrategias con las que han reforzado ese vínculo y esas emociones positivas y que nos pueden servir a nosotros para inspirarnos y hacer lo mismo a pequeña o grande escala, depende del tipo de marca que seamos, ¿de acuerdo? Lo primero es la empatía. La empatía lo que hace es, bueno, activar las neuronas espejo. Las neuronas espejo nos permiten, son unas neuronas muy curiosas que nos permiten reproducir en nuestro organismo, en nuestro cerebro, una acción que no estamos haciendo, la estamos viendo en otra persona, pero sentimos como si nosotros sí que la estuviéramos realizando. Por poneros un ejemplo, las neuronas espejo es lo que se activa cuando alguien bosteza y se nos pega el bostezo a nosotros, ¿vale? O, gracias a las neuronas espejo, también nos pasa que podemos ver a alguien comiéndose un pastel o un chocolate y empezamos a salivar y nuestro cerebro está empezando a sentir que somos nosotros quienes lo estamos comiendo, cuando en realidad no es así. Esto, al final, es un potente multiplicador de la empatía. La empatía es muy importante porque nos permite aumentar la comprensión con nuestros clientes y con nuestros consumidores, ¿no? Entonces, practicar esa empatía, va muy bien para generar ese vínculo y esa conexión emocional. Ahora ya llevamos aquí, al menos en España, 5 o 6 semanas de confinamiento. En otros sitios llevaréis, bueno, en Argentina creo que lleváis un poco menos. Pero al principio, sobre todo, aquí hubieron marcas que reaccionaron fuerte, rápido, y os voy a poner algún ejemplo de cómo esa empatía se pudo ver en algunos ejemplos de marca. Es el caso de Zara, que es la empresa, bueno, que mucha gente seguro conoceréis, de moda, que está internacionalizada en todo el mundo, que adaptó su logo a una cosa que para nosotros hasta ahora era algo inimaginable, como es la distancia social, el separarnos 1 metro o 2 metros de las demás personas, pues enseguida adaptó su logo y separó también sus letras, las 4 letras que forman parte de su logo, haciendo de alguna manera una acción muy empática en la que nosotros, al ver esa marca con ese logo separado, nos estamos viendo reflejados, porque lo que la marca nos está enseñando es lo que nosotros mismos estamos viviendo en este momento. Y de esa manera te genera esa empatía, ¿no? Que te genera sentimientos positivos hacia la marca, ¿de acuerdo? Otro ejemplo también fue, y también son de los iniciales, las acciones que hizo la revista italiana Vogue, que es una revista de moda, de tendencias, que sacó varias portadas, bueno, haciendo un poco referencia a toda la situación que se estaba viviendo en Italia, que ha sido uno de los países más afectados, y sacaron justo la portada de Italia en blanco y una portada, la segunda que veis de Portugal, en blanco y negro, ya con las mascarillas, ¿no? Un elemento que se ha convertido también en parte de nuestro día a día. Ellos nos lo pongan en sus logos, que nos lo pongan en sus portadas, esto nos ayuda a sentirnos, a acercarnos, a sentirnos identificados, ¿no? Porque es como si nos estuvieran diciendo, esto que te pasa a ti también nos está pasando a nosotros como marca, como empresa, como trabajadores, y genera toda esa empatía que, como os decía antes, activa esa comprensión y ese vínculo afectivo, ¿de acuerdo? Después de la empatía, otra cosa que es muy importante en estos momentos como acción es escuchar activamente a nuestro consumidor, ¿de acuerdo? Aquí no es el momento, yo estoy de acuerdo en que no es el momento de hacer una venta agresiva, pero sí es el momento justo para saber qué tipo de venta podemos hacer después y cómo podemos adaptar todo aquello que, bueno, que nosotros tenemos, vendemos o todo lo que forma parte de nuestra empresa. Es el momento de preguntar, de usar todos aquellos canales que hoy en día seguro que todos tenemos, Facebook, Instagram, newsletter, todo aquello con lo que nos comunicamos con nuestro consumidor
y aprovechar para preguntarle, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar esta experiencia, ¿no?, que tú tienes con nosotros? ¿Qué te gustaría, cómo te gustaría que fuera nuestra relación o nuestro producto a partir de ahora? Os pongo un ejemplo en este caso que yo misma recibí en mi bandeja de correo de una compañía que estoy suscrita, donde me mandaban hasta hace poco, semanalmente, ofertas de viajes, ¿no? A mí me gusta viajar, pues bueno, de vez en cuando recibo estas ofertas de viaje muy interesantes. Evidentemente, durante estas semanas o meses no me van a plantear ningún viaje porque saben que no lo voy a comprar, ¿no? Porque hay una incertidumbre que hace que no estemos consumiendo eso. Pero, sin embargo, me están preguntando, ¿cómo serán tus próximos viajes? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando podamos salir de toda esta situación? Y, oye, yo si soy una persona viajera, que sé que independientemente de las condiciones en las que estemos, más adelante, cuando todo esté más seguro, voy a viajar, pues voy a darles mi opinión, ¿no? Aunque no se la diga porque no tengo tiempo, a mí este impacto me está ayudando, ¿no?, a entender que esta marca se está preocupando por sus consumidores y me está acercando. Es un impacto que hace que yo después me acuerde de estas acciones que han hecho, solo con esta sencilla pregunta. Mucho más efectiva que mandarme seguramente, bueno, pues 3 opciones de viajes para el mes de diciembre, que no sabemos cómo estaremos ni si podremos irnos de viaje. Esto es mucho más cercano, es mucho más efectivo y genera muchísimo más valor de marca. Seguimos con otra cosa clave en este momento, que es humanizar. Es el momento ahora, sí o sí, y además por necesidad, de poner a las personas en el centro. Es el momento de mostrar quiénes somos, nuestra cara más humana y más real. Si, por ejemplo, en esta situación en la que hay mucha gente que no nos podemos desplazar a nuestro lugar de trabajo, pero estamos teletrabajando, si somos una empresa o una organización que tenemos gente teletrabajando en casa, ahora se han abierto las puertas de todas las casas de toda la humanidad y todo el mundo está mostrando sus casas, sus comedores, sus hijos aparecen en las videoconferencias. Entonces, vamos a enseñar qué están haciendo nuestros trabajadores. Normalmente, como marca, siempre queremos mostrar la parte más bonita, todo cara afuera, ¿no? Pero es el momento de poner en el centro a las personas que realmente trabajan. Y os pongo este ejemplo de Telepizza, que durante estos días ha repartido pizzas pues, en sitios donde había gente trabajando, como hospitales, centros de salud, etcétera, etcétera. Lo que nos muestra Telepizza aquí es a sus trabajadores entregando estas pizzas, ¿de acuerdo? Esto es muy visual porque justamente es una empresa que se va a entregar pizzas y es algo es muy fácil como de mostrar con imágenes, pero en el caso de cualquier otra empresa, una pequeña empresa o una organización, podemos mostrar a través de nuestros canales de comunicación cómo están teletrabajando nuestros empleados, ¿no? Podemos mostrar un pedacito más de quién somos o de quién está detrás de nuestra marca y que al final son las personas las que lo sustentan, ¿no? Humanizar un poco esa marca, ese branding y enseñar el día a día de la gente que está sustentando y trabajando esta marca en este momento, que tampoco es fácil. Eso, por una parte, es un reconocimiento para nuestros trabajadores, pero también de cara a la gente, de cara a los consumidores y de cara al público en general, el ver que hay alguien detrás de esa marca y ver que son gente normal como nosotros, humaniza y aporta también muchísimo valor a la marca. Y después de esta parte, mira, aportar valor es de lo que estábamos hablando y aquí lo reafirmaríamos aún más, en el sentido de que es el momento de generar contenido, de hablar de aquello que nosotros somos expertos, para también así situarnos, ¿no?, aún más arriba en ese ranking de expertos en un tema. Si nosotros somos líderes en un sector, o no hace falta que seamos líderes, pero si somos expertos en nuestro sector, siempre vamos a tener algo que decir y podemos aprovechar las circunstancias del contexto para ver qué tenemos que decir sobre ello, ¿no? En este caso, por ejemplo, os pongo el ejemplo de Vodafone, que creo aquí una infografía bastante visual explicando cómo limpiar el móvil, algo que hoy en día todos tenemos en la mano en todo momento y que, bueno, debido a la situación del coronavirus, se exige una limpieza mucho más precisa de la que teníamos antes, que no lo limpiábamos nunca. Bueno, aquí la empresa te está dando información y te está aportando valor. De alguna manera es como servir a nuestro público, servir al público objetivo, servir al consumidor. No hace falta que sea, en este caso es muy visual y muy práctico también porque es algo que todos utilizamos, como os decía, pero por poneros un ejemplo que os pueda iluminar o que os pueda inspirar en otros ámbitos. Si nosotros lo que tuviéramos fueran unas barritas energéticas, nuestro producto, éramos una empresa del sector alimentación, y tuviéramos barritas energéticas, en lugar de pensar, ostras,
nos vamos a pique porque ahora, confinados en las casas, la gente no sale a correr, por lo tanto, no hace deporte, no necesita consumir barritas, pues vamos a aportar valor sobre el sector de la alimentación, sobre el sector de la nutrición, sobre cómo dentro de un confinamiento llevar una nutrición y un ejercicio físico adecuado, y vamos a dar consejos, vamos a explicar, ¿no? Vamos a aportar ese valor y ese contenido del sector en el que realmente somos expertos. Llegamos hasta aquí 4 y nos quedan 4 herramientas más, ¿de acuerdo? No sé si me estáis, espero que me estéis siguiendo todos. Yo he dejado de recibir preguntas, pero después, al final, nos dará tiempo de recibir algunas y hablar sobre ello si tenéis dudas. Bueno, después de aportar valor, nos vamos con la flexibilidad, ¿vale? Otro ejemplo en el que veremos cómo nos podemos adaptar a lo que está pasando. En el caso de la flexibilidad, pues es pensar un poco en si nosotros fuéramos el cliente, ¿qué necesitaríamos, no? Aquí yo creo que el sector que se ha llevado un poco, ha sido un poco más puntero destacado en este tema de la flexibilidad y además ha sido porque es necesario, han sido las entidades bancarias. Aquí tenéis un anuncio de Bankinter, que es una entidad bancaria española, en el que ha creado, esto es una captura de pantalla del anuncio, que seguramente lo podéis encontrar en YouTube, en el que ha creado, pues como os decía, un anuncio bastante bonito, muy emotivo, apelando mucho a las emociones, con una canción, con una cierta música, con un cierto significado, también haciendo referencia mucho a las personas, a las imágenes que hay impresas en los billetes, ¿no? Pero al final lo que estamos hablando ahora en este momento es de flexibilizar cómo el cliente puede adquirir nuestro producto o cómo si ya lo ha adquirido, en este caso, puede pagarlo, ¿no? Y algo tan básico que en este momento se ve tan amenazado como son todo el tema hipotecario, créditos bancarios, etcétera, etcétera, el hecho de que flexibilicen esas condiciones, aunque seas o no seas cliente de Bankinter, porque esto es aún más importante, cuando tú ves ese anuncio, ¿no? Si eres cliente, bueno, pues te puedes llevar una alegría porque te están flexibilizando los pagos, pero es que si no eres cliente dices, ostras, te llama la atención como mínimo, ¿no? Porque es una acción positiva que tu cerebro lo recibe de esa manera. Os he puesto aquí abajo otro ejemplo que hace referencia a Ford, donde también, bueno, hay algún tipo de llamamiento a que si estás financiando tu producto puedes adquirir o puedes tener algún tipo de flexibilidad para poder ir como flexibilizando, alargando esos pagos, ¿de acuerdo? Entonces, ser flexibles, pensar en lo que podemos ajustar nuestras condiciones, cómo podemos cambiarlas, cómo podemos hacerlo más fácil en un momento en el que el contexto es realmente difícil, ¿de acuerdo? Y el lenguaje positivo, que es otra de las cosas que a mí me gusta muchísimo hablar, porque el lenguaje positivo está comprobado a través de, como os decía antes, resonancias magnéticas y otras técnicas de neuromarketing que activa las zonas del cerebro que están relacionadas con las recompensas positivas. Entonces, bueno, vamos a hablar en positivo. De hecho, ahora mismo es lo que necesita la gente. Un mensaje un poco que comentábamos antes de esperanza y de positividad, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues usando, por ejemplo, verbos de acción, porque los verbos de acción nos permiten también activar nuestro metabolismo y nos permiten también como activar el deseo, ¿no? de hacer algo y de movernos hacia algo. Están muy relacionados con activar toda la parte de movimiento de nuestro sistema neurológico. Y luego también en este caso importante las referencias temporales, es decir, esto no está aquí para quedarse, esto pasará, y este tipo de lenguaje es el que podemos ver en estos dos eslogans que vamos a comentar a continuación, ¿no? En el caso de la cerveza Guinness, que si no me equivoco es cerveza irlandesa, en un vídeo también, pero a mí me gustaría destacar como este pequeño eslogan o frase en el que dice, bueno, no te preocupes, volveremos a andar, volveremos a caminar, volveremos a estar ahí otra vez, ¿no? Como os decía aquí, hay dos cosas, el verbo, que es lo que realmente encierra toda la fuerza y toda la acción, y el otra vez, el again, ¿no? Que nos dice, vamos a volver. Esa referencia temporal va muy bien porque le permite al cerebro entender que, bueno, esta situación pasará, esto no es para siempre, y nos da ese halo de esperanza que le habla, como decíamos antes, a ese inconsciente colectivo, que es lo que necesitamos. Abajo tenéis otro anuncio de Mutua Madrileña, en este caso es de una empresa del sector de seguros de aquí de España, y que dice, todo volverá a la normalidad. Hasta entonces, otra referencia temporal, como os decía, hasta entonces quédate en casa, ¿no? Es un mensaje con lenguaje positivo, apelando mucho a los verbos, apelando mucho también a esas referencias temporales que nos permiten mantener un poquito esa esperanza y ese optimismo. Y todo esto, como os decía, nos ayuda
a construir una opinión sobre nuestra marca y sobre cómo estamos trabajando. La creatividad es clave en el sector del marketing. Vosotros si sois del sector ya lo sabréis, pero ahora más que nunca. Y justamente es en estos momentos cuando la creatividad suele a veces ir más para abajo. Entonces, aquí se trata de darle la vuelta a la situación y reenfocarlo. Al final, todo depende del cristal con que se mire. Y aquí las marcas también tenéis algo que decir. Siempre podemos ver la parte positiva de las cosas. Cada crisis encierra una oportunidad, ¿no? Y esto es lo que hizo, por ejemplo, IKEA en el anuncio en el que, bueno, al final lo ha tenido fácil porque cuando todos nos hemos tenido que quedar en casa, cuando todos hemos visto el quedarnos en casa como una limitación de libertad, IKEA le da la vuelta y dice, bueno, estás en casa, pero es que estás en casa, es el lugar donde tú eres tú mismo, puedes ir descalzo, puedes ir en zapatilla, en pijamas y, bueno, como tú te sientas cómodo y te sientas bien, ¿no? Esta creatividad, que en el sector del marketing, como os digo, es básica, en este momento se trata de darle la vuelta a las cosas, porque el primer pensamiento que nos viene ante cualquiera de las instrucciones que nos dan ahora es siempre la lectura negativa. Pues vamos a, como marca, dar una lectura positiva y ver cómo se pueden aprovechar, reaprovechar o reenfocar nuestros productos o nuestros servicios desde esa lectura positiva, ¿no? Desde esa nueva normalidad en la que estamos viviendo. Bueno, la creatividad, no nos olvidemos nunca de ella. Voy a mirar cómo vamos de hora, genial. Y por último, ¿no? El agradecimiento, la recompensa. La recompensa a las personas que están ahí como clientes, que están ahí como consumidores y también a las personas que en este momento están, bueno, trabajando y haciendo que todo esto, dentro de todo lo malo que ha pasado, pues siga adelante. Dar las gracias, os lo pongo aquí abajo, activa el metabolismo y aumenta la capacidad de manejar los obstáculos. O sea, ¿qué más necesario puede haber en este momento que dar las gracias todo el día y por todo, ¿no? Porque realmente esto nos aumenta nuestra capacidad de resolver los problemas. Practicar el agradecimiento también como marcas nos humaniza, nos acerca al consumidor y, bueno, nos ayuda, ¿no? En este sentido, os he puesto aquí una captura de pantalla de un anuncio de Mitsubishi en el que en un momento en que, bueno, los coches han estado parados muchos días, ahora empieza a haber un cierto movimiento, ¿no? En algunas partes del mundo, pero bueno, como todo se ha parado, una marca de coches que puede hacer en este momento, pensar en dar las gracias, como han hecho ellos en este sentido, y han jugado bien un anuncio en el que hablan con un lenguaje muy del mundo del motor, en el que hablan de aparcar, de arrancar, ¿no? Cosas que están, bueno, muy cercanas a lo que es su sector y su día a día, pero sobre todo poniendo el foco en agradecer a los clientes y en agradecer a las personas que están trabajando. Como os decía, este agradecimiento nos ayuda muchísimo a superar los obstáculos y a generar nuevas soluciones para los aprendizajes que todo este reto y esta era nos depara. Hemos visto 8 ejemplos de 8 cosas, 8 herramientas que si nosotros las aplicamos nos van a ayudar a generar esos impactos positivos en el cerebro, nos van a ayudar a aumentar nuestro valor de marca, nos van a ayudar a aumentar la conexión emocional con nuestros clientes actuales y con nuestros potenciales clientes. Aquí hay 8. Hemos visto ejemplos concretos y, aunque parezca que es algo de grandes marcas, os aseguro que se puede hacer en todos los niveles, se pueden replicar cosas. Vosotros podéis elegir, pero sí que os quiero decir, y ya estamos llegando al final y luego pasaremos un poco a las preguntas, que las herramientas que elijamos tienen que estar de alguna manera ligadas, tienen que estar alineadas con nuestra coherencia de marca, con realmente quiénes somos, ¿no? Aquí entra un poco en juego cuánto nosotros conocemos nuestra marca para poder elegir aquellas herramientas que realmente sean coherentes con lo que somos, ¿no? Para que estén alineadas con la autenticidad, la sinceridad, la veracidad y la coherencia, porque no podremos nunca crear un vínculo de marca fuerte asentándonos sobre valores que no son reales, ¿no? Los valores al final es quiénes somos nosotros en realidad, como personas, como marca o como organización. Y para que esto funcione, para que todo lo que hemos visto funcione, para que estas herramientas tengan un sentido, hay que hacer el ejercicio de escoger y poner en práctica aquellas que están alineadas con nuestro verdadero valor de marca, nuestra coherencia y nuestro sentido. Solo así podremos bueno, salir de esta crisis un poco fortalecidos en el sentido que habremos trabajado la percepción que el consumidor tiene de nosotros, habremos trabajado nuestro valor de marca y la conexión que hace que ahora mismo a lo mejor no nos compre la gente o no nos
no nos contacte porque es un momento en el que es difícil y no se puede, pero más adelante esas pequeñas acciones enfocadas a la empatía, a la escucha activa, a la creatividad, tendrán su fruto y van a repercutir de una manera muy positiva en nuestro valor de marca. Hasta aquí lo que hemos compartido y aparte de las redes que tenéis de la asociación, os dejo también aquí mi contacto, porque si pusierais en marcha alguna de estas iniciativas, me gustaría que me lo hicierais llegar. Me gustaría que me escribierais y me explicarais vuestra experiencia y cómo os ha resultado, bueno, pues aparte del webinar, implementar alguna de estas pequeñas acciones. Aún tenemos tiempo por delante. Hay que entender que todo el marketing, bueno, pues cambia, sabemos que cambia constantemente, pero hay que entender que este momento es un momento muy crucial y lo que os comentaba, ¿no? Si alguien de los que estáis conectados apuesta por poner en marcha alguna de estas herramientas, me encantaría que me lo hicierais saber y saber, bueno, cómo os ha podido ayudar, etcétera, etcétera. Voy a ir ahora a las preguntas porque tenemos un poquito, 10 o 15 minutos para ver si hay alguna pregunta que pueda responderos. Si me dejáis un segundito. Vamos a ver, aquí. Vale. Vamos a ver, un segundito que voy a coordinar por aquí también, porque no veo preguntas, no sé si alguien ha lanzado alguna pregunta o si hay en algún otro sitio en las que no las esté viendo. ¿Ah? Espera, no es un poco hipócrita mostrarse ahora por el caos que vivimos, creo que siempre deberíamos hacerlo. Fernando me está preguntando algo, no es un poco hipócrita mostrarse ahora por el caos que vivimos, mostrarse, entiendo Fernando que hablas como marca o como organización, os lo he dicho al inicio, no podemos no comunicar, si no comunicamos, si nos quedamos callados, también estamos diciendo algo, pero eso es exactamente como tú dices, una estrategia que debe ser perdurable y a largo plazo en el tiempo. Si no te muestras antes, no tiene sentido mostrarte ahora, si nadie te conoce antes, no te des a conocer ahora. No sé si estoy de alguna manera respondiendo a esta pregunta de Fernando. Vale, 2 participantes levantaron la mano por aquí. Voy a intentar, bueno, las estrategias también se aplican a marcas de artículos de lujo o que no son de primera necesidad o es solo para servicios y productos de primera necesidad. No, yo lo que estoy hablando es de estrategias que se pueden aplicar a cualquier tipo de marca porque su impacto es sobre lo que os comentaba al inicio, ¿no? Estas estrategias están basadas en cómo el cerebro responde a este tipo de cosas, cómo el cerebro responde a la empatía, al hecho de que tú le muestres algo que tú también estás viviendo. A que tú, me refiero a que tú como marca, una marca de lujo, le puede mostrar a la gente cómo está viviendo este momento, ¿no? A través de acciones de empatía. Dar las gracias, o sea, no es algo que esté restringido a un tipo de marca de primera o de segunda necesidad, ¿no? Al final son acciones que activan de alguna manera zonas del cerebro que están relacionadas con las recompensas y las emociones positivas. Y está demostrado que si algo positivo nos genera una emoción positiva, vamos a volver a ello, ¿no? Vamos a buscarlo. Entonces, es algo que es aplicable a todo. Es la pregunta de Lidia. Voy a dejar de compartir pantalla y centrarme en el, si puedo, en el chat. Perfecto. Para una empresa de servicios constructora, ¿cómo aplico estas técnicas? Ya que en este momento la gente no invierte en esto. Una empresa de servicio constructora, María Clara. Vale, sería elegir alguna de las acciones que hemos visto. Yo no sé si tú como empresa, María Clara, tienes, por ejemplo, redes de comunicación en la que tú estás en contacto con tus clientes, ¿no? Entonces, en estas redes tú puedes practicar esa escucha activa, enviarles, bueno, información o un cuestionario, puedes hablar de alguna manera con la gente que han sido tus clientes previos o buscar clientes potenciales y es por ponerte un ejemplo de los que hemos visto y crear como ese diálogo, ¿no? En este momento la gente no invierte en construcción, igual que no invierte en muchísimas cosas y justamente es de esto de lo que estamos hablando, pero es un momento que nosotros como marca podemos aprovechar para generar un valor de marca que en el momento en que todo vuelva un poco a la normalidad, pues haga que la gente se acuerde de ese gesto que tuvimos en ese momento basado en estas estrategias. ¿Me explico? Voy con la pregunta de Carmina que dice que si el problema del momento es el envío de nuestro producto y no podemos manejarlo, ¿cómo hacemos para retener a nuestros clientes? Bueno, aquí yo te diría que lo primero es el lenguaje positivo, ¿de acuerdo?
cualquier persona puede entender que hay un producto que no puede llegar, porque es que hay un problema de comunicación, es un problema de infraestructuras. Entonces, hemos comentado en el lenguaje positivo que vamos a utilizar las referencias temporales, nos va a ir muy bien. Entonces, comunicarte con tu cliente y decirle, mira, ahora, en este momento, no te puedo entregar este producto. Cuando sea, cuando podamos, ¿no? Vas a poder disfrutar de esto. Aquí, evidentemente, si no puedes entregar un producto, tienes que comunicárselo al cliente. Vamos a comunicárselo, como hemos dicho, con un lenguaje positivo. Es decir, ahora no podemos, pero volverás a tener esto en tus manos, ¿no? Volverás a, al menos, yo sé que en ese momento no está solucionando el problema ni tuyo ni del cliente que no tiene el producto, pero lo que quiero haceros, la reflexión que quiero haceros llegar es que esa persona, en ese momento, el impacto que va a tener no va a ser el, no me están enseñando, no me están entregando el producto, sino que va a, si nosotros lo hacemos desde un mensaje positivo y un mensaje realista, lo que va a recibir el cerebro de esa persona va a ser, ostras, lo entiendo, ¿no? Es que es normal, ¿cómo no va a ser normal? Vale, creo que alguien me contesta las preguntas de antes, que sí que les he respondido, gracias, y espero, Carmina, haberte dado también a ti una respuesta, ¿no? Al final se trata de ser realistas, ser honestos, te lo decía también al inicio, ser sinceros, ser auténticos, y si es un momento que no se puede entregar el producto, se tiene que decir, comunicar obviamente, pero comunicarlo con estas bases, ¿no? Y aprovecho y te comunico que no, ahora mismo no puede ser, y aparte, pues te agradezco la confianza, que es otra de las herramientas que hemos visto. Vale, Carmina. Me alegro que te haya escrito la respuesta. No sé si entra alguna pregunta más. A ver, tengo por aquí otro chat. Es que tengo como dos chats, uno de pregunta y respuesta, y ahora me voy al otro. ¿Qué opinas respecto al timing del uso de las otras herramientas en función de la evolución de la pandemia? Marcelo, las herramientas las tenemos que utilizar en función de nuestros valores. Sí, es un criterio, bueno, puede ser un buen criterio, pero no creo, como nadie sabe cómo va a evolucionar la pandemia, creo que es un criterio un poco arriesgado. Entonces, yo creo que siempre es mucho más seguro cualquier herramienta utilizarla en función de nuestra propia organización, ¿no? Es analizar quiénes somos, qué valores tenemos y cuáles de estas herramientas nos van a servir más en este momento. Tampoco no hace falta usarlo todo, ¿no? Pero es que siempre lo breve, bueno, las cosas bien pensadas y bien ejecutadas siempre son mucho más impactantes. Entonces, centrémonos en aquello que realmente nos puede llegar a sumar, en aquello que tiene autenticidad y en aquello que responde a nuestros valores, porque eso sí que nos va a hacer más fuertes, ¿de acuerdo? Es que no sé si los que me escriben por el chat me están, bueno, supongo que sí, me están oyendo. Para comenzar con el desarrollo de una organización propia para recomendar una marca de estética, ¿cuál es tu opinión? Toda la logística no tiene ningún inconveniente. ¿Conoces el producto? Vale, Mariela, son muchas preguntas en una y no acabo de entenderla. Para comenzar con el desarrollo de una organización propia para recomendar una marca de estética, no acabo de entender esta pregunta. Vale, que no tienes problema en todo lo que es el stock y el inconveniente. No conozco el producto, que me preguntas, conozco el producto pero no lo conozco. Es una pregunta un poco compleja de resumir ahora. Si quieres, Mariela, la opción que te doy es que escribas a lo mejor un mail con un poco más de información para que pueda entenderte mejor, ¿vale? Muchísimas gracias, Camila, por tu comentario. ¿Darás algún otro webinar pronto? Bueno, estamos con la asociación también viendo cómo ha generado tanto interés este webinar, pues cómo podemos facilitaros más formación o más herramientas para que estéis al día. Albert, ¿cómo estás? Nuestros clientes no son tontos y tienen memoria de nuestra trayectoria como marca. ¿Qué efecto tienen estos clientes que una marca tipo depredadora empiece ahora a lanzar mensajes tipo... Sí, exactamente. Es lo mismo que comentábamos antes. La pregunta de Albert, que no sé si vosotros la veis, pregunta, ¿no? Que cuando hay una marca depredadora que empieza a lanzar mensajes ahora de este estilo, ¿no? Más empáticos. Me remito un poco a lo que os comentaba. Si somos una marca depredadora, estos mensajes no están alineados con quién somos. Se nos va, de alguna manera en español se dice, se nos va a ver el plumero, se va a ver que no es real. Entonces, nunca podemos construir algo real, un valor de marca real, sobre algo que está forzado, sobre algo que está... que no es verdadero, que está como maquillado, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que los efectos son negativos, Albert. Marcelo, de acuerdo, vale. Hay algunas preguntas que me he dejado por aquí, ¿vale? Voy a intentar recuperarlas. De todas maneras, son y 52 y sobre las 5 iríamos cerrando.
Lo que sí que os quiero recordar es que tenéis el correo de la asociación y también tenéis mi correo para cualquier cosa. Aquí veo que me felicitáis, la entrega domiciliaria. Si la entrega domiciliaria de productos está garantizando tiempos de COVID, es importante focalizar en esto. Lidia, me pregunta sobre un tema que no sabría decirte porque la entrega domiciliaria no sé yo si está garantizada o no. Es importante focalizar en todo lo que dependa de ti, ¿vale? Como marca. Si la entrega domiciliaria depende de ti, focalízate en esto. Si la entrega domiciliaria depende de un tercero, hay que ir con cuidado, porque te puedes focalizar en algo que te escapa de tu control, ¿de acuerdo? Felicidades por tu webinar. Donde hay una Marcos. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo crees que podemos comunicar optimismo o empatía en nuestros canales de comunicación en el mercado hotelero, donde hay una gran cantidad de despidos, como en muchos otros sectores? ¿Te refieres, Marcos, a comunicación interna o a comunicación de cara al cliente? Porque los despidos, entiendo, hacen referencia a comunicación interna y la empatía o el optimismo no estoy segura si te refieres a la comunicación interna, que sería más bien otro tema del que no hemos hablado hoy, o te refieres a comunicar con el cliente. Despidos hay, por desgracia, en todos los sectores, totalmente cierto. Si me lo aclaras, Marcos, intento recuperar la pregunta, ¿vale? En supermercados, ¿cómo logramos la empatía? Con tantas restricciones, no solo entre la marca y los clientes, también la empatía entre los clientes. La empatía entre los clientes, en los supermercados, evidentemente, como dices, Juan Pablo, se han visto afectados también como todos, pero bueno, ha sido un sitio al que no hemos dejado de ir y en el que han cambiado las reglas. Han cambiado las reglas y nos tenemos que adaptar. Te diría, lenguaje positivo, ¿vale? Dile a la gente cómo se tiene que comportar en el supermercado, pero díselo agradablemente, díselo con una sonrisa. Y cuando digo con una sonrisa, me refiero a que si hay que imprimir un cartel con una sonrisa, se imprime un cartel con una sonrisa o una foto con una sonrisa, ¿vale? Porque la sonrisa se contagia. En un momento en el que ir al supermercado es un estrés, entiendo perfectamente lo que estás diciendo, que se convierte en un foco, bueno, pues de mucho estrés, ¿no? A las marcas, a los consumidores, no solo se mueven por el hecho de consumir esos productos de primera necesidad que vamos a buscar al supermercado, también se mueven porque, como os he comentado antes, les generamos una emoción y una sensación. Si tú en el supermercado vas y te generan, cuando vuelves a casa, vuelves con una emoción positiva, eso tiene muchísimo valor, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso se puede hacer a través de diferentes maneras. La creatividad, yo que aquí te diría que activaras muchísimo la creatividad, que hicieras un brainstorming para ver cómo puedes convertir la experiencia del supermercado, que es una experiencia hoy en día, porque yo misma he tenido un poco de estrés cuando he ido, convertirla en una cosa agradable, ¿no? A través, sobre todo, del lenguaje positivo, del agradecimiento. Imagínate que cuando tú salgas del supermercado hay alguien que te dé las gracias. A mí no me ha pasado aún, pues gracias por haber hecho todo bien, ¿no? En el supermercado, ostras, tú sales de allí con otra actitud, ¿eh? Y con otra emoción. Vamos a ver. Sería un momento para hacer un producto nuevo. Yo creo que no es un buen momento para hacer un producto nuevo ahora mismo, Pablo. No sé de qué producto me estás hablando, perdón, pero no sería el momento. ¿Se va a poder ver grabado? Pues exacto, creo que igual ha habido algún problema con la conexión, lo vamos a revisar y desde la asociación seguro os van a contactar porque si se puede ver grabado os lo enviaremos y si no trataremos de repetirlo, ¿vale? Aquí, vale, exacto, quedó mucha gente fuera y se transmitió en vivo por YouTube porque hubo problemas técnicos, pero todos los recibiréis por mail porque se grabó, es lo que me comenta Inés de la asociación, ¿vale? Bueno, pues eso, se ve que ha habido algún tipo de problema técnico y si todos nos habéis podido conectar, si la gente no lo ve por YouTube, os llegará, ¿vale? Bueno, tengo nuevos mensajes. Es una empresa que tiene un marketing muy básico. Bueno, un segundito porque no puedo generar mejor imagen. Muchas gracias. Es bueno para una empresa que tiene un marketing muy básico comenzar con neuromarketing para comunicar y mejorar mejor la imagen. Muchas gracias. Mira, lo que hemos comentado, las técnicas de neuromarketing que hemos comentado es que sirven para una empresa que inicia, una empresa con recorrido o una empresa con ya referente, ¿no? O sea, son cosas tan básicas que responden al funcionamiento. Básicas en el sentido de que responden a un funcionamiento básico del cerebro, que por supuesto que es bueno comenzar a comunicar con todas estas herramientas de empatía, de escucha activa, de agradecimiento. Es buenísimo, Marcelo. O sea, si lo tienes pensado, no lo dudes. Vale, en el caso de Zara que has puesto, el marketing trabaja muy bien, ¿cómo puede ser que la gente se olvide de sus procesos de fabricación? Bueno, esto responde a que muchas veces
priorizamos, es lo que comentábamos antes cuando se ha hablado del inconsciente, ¿no? En ese inconsciente tomamos decisiones y no sabemos por qué las tomamos. Cuando decidimos a lo mejor comprar un producto que, bueno, puede haber estado fabricado de según qué manera, estamos decidiendo desde nuestra parte inconsciente porque nos queremos ver guapos con ese producto, porque nos queremos ahorrar dinero, ¿no? Son todas esas motivaciones que os he dicho que había en nuestro cerebro inconsciente. Exacto, aquí comentaba Miriam, sí, ya te he entendido, Miriam. Me refiero a eso, a que hay una parte inconsciente que es la que no sabemos, os decía antes, que no sabemos por qué tomamos las decisiones y aquí detrás pues hay motivaciones, ahorrarnos dinero, ir a la moda, etcétera, etcétera. Sí, estoy de acuerdo, Miriam. Bueno, creo que vamos a ir terminando, son menos 2 minutos. Recordaros eso, bueno, a la gente que no se pudo conectar, que evidentemente no estáis aquí, se les enviará la grabación. Y muchísimas gracias a todos por vuestra aportación, por vuestra atención. Tenéis las redes de la Asociación de Profesionales del Marketing a los que quiero agradecer que hayan organizado este webinar y me hayan dado la oportunidad de pasar este rato con vosotros. Y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Tenéis también mis redes sociales. Muchísimas gracias a todos por vuestros mensajes, por vuestro interés y encantada de saludaros, pues bueno, a través de cualquier red social o a través de cualquiera de los canales que tengo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Nos vemos. A vosotros, gracias.